Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda global bastante movida. Tensiones entre Polonia y Rusia le ponen un nuevo picante a este conflicto que cada día tiene capítulos y episodios de una serie que parece interminable. Pero lo que más ha llamado la atención esta semana fue la condena al expresidente Donald Trump a pagar 5 millones de dólares que han agitado el panorama electoral en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump manifestó que esta condena es ridícula y que tiene una intención y un fin estrictamente político de atacar su integridad y su favorabilidad en las elecciones presidenciales que se avecinan en los Estados Unidos. De igual modo, en América Latina, el contexto ha estado bastante agitado. Las elecciones en Chile arrojaron un resultado para muchos calculado y previsible, para otros analistas inesperado y que vuelve a aplicar el efecto pendular entre la izquierda y la derecha. La derecha concentra hoy la potencial mayoría de esa reforma constitucional que esperan todos los chilenos. Y para analizar estos dos grandes temas en este programa de hoy, contamos con nuestros panelistas habituales desde diferentes lugares del mundo. Desde Rostock, en Alemania, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, doctor en ciencias políticas, escritor, analista, columnista, investigador y conferencista internacional. Doctor Miguel Ángel Latouche, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Latouche, problemas de conexión. Ahora sí. Decía que, bueno, como siempre, un gusto estar acá. Muchos saludos a la audiencia y saludos a los compañeros panelistas. Muchísimas gracias a usted. Desde Caracas, Venezuela, se encuentra la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, analista político, consultora internacional y es la directora de la plataforma digital Política en Faldas. Doctora Jennifer Barreto, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Un gusto, como siempre, estar cada semana rodeada de estos brillantes académicos, dilucidando todo lo que es el panorama internacional. Y un gusto, por supuesto, compartir con usted, doctor Julio César. ¿Ese vestido rojo es republicano, doctora Jennifer? No. Totalmente republicano. Le luce. Iba a decir otro tipo de usos que tiene el color rojo en política, pero prefiero no hacerlo para que no suba la temperatura de entrada, ¿no? El doctor Vicente Ferrer de Pellicer se encuentra con nosotros desde Cartagena de Indias. El doctor Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista financiero y político internacional, director de la plataforma digital Demos para América Latina y también es experto en el mundo cripto. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un honor siempre estar con nuestros compañeros y habituales y los que no solo están también, contigo y con la audiencia, con los espectadores. Iniciemos hoy con usted a propósito
de que la temperatura cada día está más alta en la ciudad de Barranquilla, una sensación térmica bastante elevada con un alto nivel de humedad y el panorama político internacional pareciera ir directamente proporcional con la temperatura en el Caribe colombiano. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué podemos analizar de esta condena al presidente Donald Trump por $5 millones? ¿Es parte de una estrategia, una persecución con fines políticos para debilitar su imagen de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una obviedad, ¿no? Lo comentamos en alguna otra ocasión, es un juicio civil. O sea, en el contexto actual en la que estos temas son gravísimos, con cierta razón, pero amplificados además en el contexto en el que nos movemos hoy en día, pues qué extraño que primero caducara desde el punto de vista penal y tiempo después de caducar el penal se atacase de esta forma sin pruebas, digamos, obvias, es decir, incluso puede mantener que no saben de quién es. Pero bueno, la palabra en este momento en un desequilibrio obvio jurídico que amenaza a todo Occidente, la palabra de ella prevaleció sobre él. Es un juicio civil, un juicio fácilmente en la que, bueno, en la que lógicamente la gente que tiene más dinero suele perder, porque se ve el tema de David Goliat, en fin, es un tema civil de varios millones y que evidentemente ha sido empleado. Es bochornoso. Recordábamos entonces, ya hace algún mes o varias semanas, en que Trump debe haber sido el ser humano más escrutado de la historia de Estados Unidos como mínimo. Es decir, en las elecciones del 15 su mismo partido fue terrorífico, hasta las papillas de su abuelo y su bisabuelo. Eso del 16, no digamos en las elecciones contra Hillary, no digamos después en el intento de reelección y contra... Pensar que algo así de esta gravedad de pronto haya surgido, que ni siquiera sea penal, sea civil, y que no sea una manipulación, es sencillamente un acto o de infantilismo o de sectarismo, ¿no? Es obvio que es una maniobra más de algo de una campaña que va a ir a muerte, incluso desde dentro del Partido Republicano. Hemos visto que una maniobra de Fox, la más importante cadena, de expulsar a Tucker Carlson, tiene algo que ver con tratar de, como sea, apoyar a una opción que no sea Trump, posiblemente DeSantis, pero todo eso primero muestra el navajeo interno que va a haber en el Partido Republicano para bajar a Trump, cosa que parece muy difícil, y luego, por supuesto, el que el Estado, desde la estructura de la Casa Blanca, tratará de hacer con todos sus medios, y más en un momento de auténtico lucha por casi la supervivencia, ¿no? Porque el Partido Demócrata y el gobierno de Biden está al borde de la extinción. Entonces, realmente no tiene otra explicación. Doctora Jennifer Barreto Leiva, el presidente Donald Trump ha sido señalado bajo este veredicto en un proceso civil de violación a una escritora norteamericana que lo acusó de haberla violado en 1996. El pago de la demanda instaurada es de $5 millones. Diríamos que algo tan delicado como es la violencia sexual de la mujer, en este caso, podría ser instrumentalizado con fines electorales. Desde su óptica, esto es una injuria, un vilipendio, una difamación, una calumnia y un ataque electoral, ¿o tiene razón esa corte al determinar su responsabilidad? Yo personalmente no creo en las solidaridades automáticas y es por ello que creo que es bien importante este caso se le meta la lupa. Hay muchísimas cosas aquí que me llaman la atención. El timing de cómo han ocurrido las cosas es, creo que, de las cosas más neurálgicas en este caso. Un hecho que ocurre hace casi 3 décadas
se denuncia justamente en el año 2017, estando Trump en la presidencia, y es ahora que se le viene a dar resolución al conflicto. Dentro de las cosas que también me llama muchísimo la atención es que a él se le declara no culpable, lo cual no quiere decir que es inocente. Para que la gente que nos ve, los espectadores, entienda cómo se maneja estos términos en el sistema norteamericano, cuando se decreta, cuando se instaura esto de no culpable, quiere decir que no encontraron suficientes evidencias como para declararlo culpable, pero tampoco hay suficientes evidencias como para declararlo inocente. Entonces, aquí hay muchas cosas que me llaman muchísimo la atención, que empiecen a salir todos estos casos casualmente buscando de una forma bastante alada de los pelos, para llamarlo de una forma muy coloquial, buscando judicializar, buscando enculpar a este señor. No se pudo hacer por la vía penal, entonces lo intentan la acción por la parte civil. Son demasiadas cosas que habría que señalar, que habría que meter la lupa. Definitivamente, el movimiento feminista Me Too hizo muchísimo daño en casos como este, porque se asume que la víctima es inocente y que no está haciendo injuria, cuando es perfectamente posible en un caso como este. Y a mi parecer yo lo veo bastante delicado, porque de estarse comprometiendo la integridad, la honorabilidad de este señor, creo que es una movida muy baja de parte de esta señora, que ahora tiene una patente de corso como para estar visitando medios de comunicación, explotar todo esto, y ahora encima también el dividendo de $5 millones, que fue lo que ordenó el tribunal a pagarle, ¿no? Creo que se apresuraron en tomar una decisión que tomaron en 3 horas, por cierto, y veo muy delicado todo esto. Que se asuma en automático que una persona es culpable o inocente por su sexo es un punto bastante delicado que nosotros los abogados deberíamos discutir, porque no entiendo que no es lo correcto y no fue para lo cual nosotros estudiamos esta carrera tan noble. La escritora Jean Carroll demandó a Donald Trump por difamación. Bajo esta premisa, esta columnista norteamericana y escritora señaló que el expresidente Donald Trump atacaba su integridad y su dignidad moral al decir que ese señalamiento o esa demanda no era más que una estafa. Esta decisión judicial de $5 millones no solamente tiene un impacto en materia civil, sino un efecto mediático muy importante por todo lo que genera la figura del expresidente y ya candidato presidencial nuevamente, Donald Trump. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿qué podríamos discernir de toda esta situación? ¿Es parte de esa generación del espectáculo, un ataque a la campaña presidencial? Porque decir que sería un detrimento al patrimonio de Donald Trump, 5 millones es una fortuna para cualquier persona. Para un magnate de esa calidad puede ser un golpe, pero no va a acabar con toda la riqueza que tiene Donald Trump. ¿Hay aquí una persecución o se actúa desde su óptica conforme a derecho y en sano juicio? Doctor, tenemos problemas de comunicación con el audio. ¿Oyes? ¿Aló? Ahora sí. Sí. Sí, Creo señor. que el monto que se le aplica a Trump es relativamente pequeño, no es un daño para su patrimonio. Donald Trump evidentemente es un millonario que tiene mucho más recursos de lo que... No está en juego su patrimonio en este caso, en realidad, ¿no? Yo creo que estamos frente a un linchamiento. Es evidente que este caso, si sucedió, como efectivamente la señora Carol lo precisa, sucedió hace más de 25 años. Claro, Donald Trump es un tipo polémico, el pez muere por la boca y él hace una serie de declaraciones que son infelices.
Dice, por ejemplo, que está bien que los hombres que son estrellas, que son conocidos, toquen, toquen a las mujeres a pesar de que no tengan su consentimiento. No participó efectivamente en el juicio de manera activa, no declaró en el juicio, y claro, ahora juega a hacerse la víctima, ¿no? Evidentemente Donald Trump va a apelar. Yo creo que las pruebas en su contra son débiles y me parece que es evidente que hay un proceso de linchamiento que busca evitar que Donald Trump, que es un tipo desagradable, yo creo, para una cantidad importante de los ciudadanos de los Estados Unidos, no participe en las elecciones. Creo que es un candidato fuerte, que tiene una base electoral muy importante y creo que los demócratas efectivamente no quieren enfrentarse a Trump en el proceso electoral próximo, sino que esperan poder salir de su candidatura previo al proceso electoral, lo que le hace un flaco favor al proceso democrático de los Estados Unidos. Trump puede ser o no un buen presidente, puede ser o no un buen político, pero creo que la gente tiene el derecho a elegir a quien quiera de manera mayoritaria, y si las preferencias electorales están de parte de Donald Trump, esto creo que se le debe dejar correr, participar en el tema, en las próximas elecciones. Creo que acá está en juego de alguna manera la validación del proceso político estadounidense, y es evidente que desde una perspectiva procedimental, el caso Trump pone en peligro, yo creo, en algún sentido, la estabilidad de la democracia estadounidense, no solamente porque Trump es un líder populista, sino además porque esta manera como se está utilizando el proceso judicial para invalidarlo políticamente es totalmente perjudicial. En ese contexto de la carrera política, esta decisión judicial pareciera no afectar su participación. Lo que queda en entredicho es la honestidad, la dignidad, la imagen y por supuesto la favorabilidad del expresidente Donald Trump en la carrera presidencial. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué viene ahora? Todo este cúmulo de actuaciones judiciales tendrán un efecto negativo en la aspiración presidencial de Donald Trump, o por el contrario esto lo puede favorecer victimizándole? Hasta ahora le ha favorecido, hasta ahora, ¿no? Es decir, precisamente una de las pruebas es que cuando ha llegado el momento en la que se ha empezado a medir con el gobernador de Florida, que su diferencias de más de puntos, una cosa exagerada, aumentó. Pero obviamente, es decir, una sentencia, aunque sea civil, aunque sea obviamente muy manipulada, siempre puede hacer daño. Se va a tratar a la más mínima de bajar, porque ya digo, no solamente están los intereses, lógicamente, de todo el espectro que es muy amplio del establecimiento demócrata, sino además internamente van a tratar de forzarlo. Te cuenta que DeSantis juega con diferentes reglas, ya que DeSantis no puede presentarse, no puede ser precandidato siendo gobernador. Tendría que dejar de ser gobernador para presentarse. O hacer una ley, que eso ha ocurrido en algunos otros estados, cosa que sería un poco, en fin, obsceno, al menos en el histórico republicano, no tanto en el demócrata. Pero bueno, de presentar en la legislatura una norma en la que pueda presentarse como candidato sin dejar de ser gobernador. Entonces, eso significa que el tiempo juega en contra de DeSantis. Entonces, debería de tener una catástrofe, digamos, de sondeos, demoscópica, Trump, para que en un plazo máximo de 3, 4, 5 meses DeSantis viese muy clara su gran posibilidad de elección del Partido Republicano y se lanzara.
cosa que no parece. Entonces, en este momento, desde luego va a llover, todo parece indicar que va a haber una escalada, tal vez incluso más sucia que nunca, cosa que ya es un poco complicado, desde luego contra Trump, y no sé si también Trump contraatacará igualmente, podría ser, pero desde luego contra Trump seguro. Y desde luego va a seguir. Si aparece alguien que le robó un chupachup o un caramelo, lo llevarán a los tribunales sin lugar a dudas y tratarán de hacer todo lo posible para destruir la imagen de Trump, que le sea imposible mantener su dominio o demostrar que aunque sea el número uno de la República no tiene posibilidades contra Biden, ¿no? Cosa que obviamente no es así. Pero de entrada el Partido Demócrata necesita tiempo para ver alguna alternativa. Así que sí, podemos esperar que va a ser, aunque parezca difícil, aún más sucia las campañas que vienen. La campaña y todas las operaciones que pueda ser contra Trump, que la verdad es que nadie pensaba, ni siquiera el Partido Demócrata tampoco pensaba que él se iba a ir tan mal en el mandato de Biden, que Trump pudiese tener capacidad y fuerza para volver a presentarse y encima con altas probabilidades de ser elegido. Este efecto comunicacional de un grupo de actuaciones procesales que en principio parecen debilitar la imagen, no deja de sorprender que hoy son los sectores conservadores y ultraconservadores en los Estados Unidos quienes más defienden la integridad, la honestidad de Donald Trump. En la figura o en cabeza de otro personaje, cualquier imputación deshonrosa de este tenor acabaría con su popularidad. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué viene y qué podemos esperar? ¿Afectará esto la carrera presidencial o en modo alguno la imagen de Donald Trump se verá debilitada por estas disposiciones judiciales? Yo veo que él, como de costumbre, va a capitalizar todo esto a su favor. Esto lo va a utilizar para catapultarlo aún más y ganarse sectores dentro del Partido Republicano que quizá no se hayan casado aún con él, hablando desde el punto de vista político, ¿no? El caso de él, una de las particularidades que tiene es que es un caso, legalmente hablando, sumamente débil. Hay muchas cosas que llaman la atención. Dentro de esas cosas está, por ejemplo, el hecho de que él no entra por las condiciones en las que se dio este juicio dentro del registro de los depredadores sexuales. Sin embargo, la ley en los Estados Unidos para poder aplicar a la candidatura de la presidencia es bastante distinta comparada con leyes de otros países, puesto que permite que aún estando procesados civilmente, ya no es solamente el caso de anterior, este caso, y los que están aún por verse, le están permitiendo a él que todavía esté en la posición de candidatearse como presidente de la República. Esto va a jugar definitivamente a su favor. Él, con todo lo desagradable que pueda hacer, con todo lo particular que sea su verbo, él definitivamente es un hombre que sabe capitalizar muy bien todas estas oportunidades y obviamente sirviéndose de los pocos medios que están cubriendo esta noticia favorable, con una narrativa favorable a él, pues él va a seguir además utilizando las redes sociales, muy a pesar de que el tribunal en este último caso restringió muchísimo el uso de las redes sociales para este señor. Él definitivamente va a buscar cualquier forma para poderse comunicar y así seguir elevando esa voz de protesta porque él insiste que es inocente. Entonces creo que esto va a jugar a su favor y va a terminar de ganarse esos sectores del Partido Republicano que a la fecha no quieren saber nada de él. ¿Jugará a su favor? ¿Podrá Donald Trump hábilmente revertir toda esa avalancha informativa y judicial en su contra, posicionándolo como no solo un candidato muy fuerte en las próximas elecciones, sino también
como un posible ganador y su regreso a la Casa Blanca causará nuevamente un alto impacto informativo a nivel mundial? Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿qué podremos esperar? ¿Estas actividades judiciales en contra de Trump lo van a perjudicar o él sabrá favorecerse de todo esto que denomina una persecución? Doctor Latouche, ¿hay un problema con el micrófono? Adelante. Sí. Estamos en el ámbito especulativo. Por supuesto, Trump es un fenómeno político importante. Nadie esperaba que ganara la primera elección que ganó. Nadie esperaba que, no es común, es la primera vez que pasa, hasta donde tengo entendido, que un expresidente luego de un periodo pueda volver a presentarse. Lo que habla de la capacidad política de Trump, que tiene que ver con precisamente y sobre todo con su capacidad para comunicar. Es un buen comunicador, tiene un buen manejo del discurso político, le gusta jugar a los extremos, sabe hacerlo, y además de eso yo diría, tiene una gran capacidad para jugar a victimizarse. Trump, la estrategia que ha utilizado en este juicio, posterior al juicio, es la de descalificar al jurado, descalificar al juez que estuvo al frente del proceso, y además descalificar la decisión, acusando precisamente de que se trata de un linchamiento, de un ataque en su contra, de una politización de los tribunales para evitar que pueda proceder a lanzarse en la presidencia de la República. Trump, sin embargo, tiene varios problemas adicionales. Este es el juicio menos importante quizás entre los juicios que efectivamente está enfrentando. Vienen nuevos juicios. Creo que no por casualidad esos juicios se van a estar desarrollando en el término de este año, el año que viene, previo a la elección. Y lo que está midiéndose acá es el carácter del presidente, del posible presidente o del próximo presidente de los Estados Unidos, si es que él va a hacerlo. Su fortaleza de carácter, su capacidad para liderizar efectivamente al sistema político estadounidense. Más allá de los votos, lo que se trata es de descalificarlo desde una perspectiva personal, presentárselo como un hombre débil de carácter, que no puede limitar sus impulsos, que no es capaz de actuar civilmente, cívicamente, en el contexto del juego político estadounidense y en sus relaciones personales. Evidentemente, Trump tiene una mala relación con las mujeres, y se está utilizando quizás, es un tipo misógino a fin de cuentas, por supuesto, y se está utilizando esa característica personal para descalificar su actuación política. Es difícil hacer previsiones. Yo creo que Trump va a defenderse hasta el final. Trump va a tratar de mantenerse en la carrera política, pero no sabemos no sabemos aún con qué fuerza se van a presentar estos juicios. No sabemos, sobre todo el juicio que está asociado con las turbas que manifestaron en contra del presidente Biden el día de la toma de posesión. Creo que ese es un juicio muy importante y creo que ese juicio pudiera poner en riesgo la candidatura de Trump. Yo no creo que este juicio que perdió sea lo suficientemente impactante como para evitar o disminuir su espacio en el juego político estadounidense, en principio porque es un juicio, como decían los compañeros, un juicio débil, con pocas pruebas. Es un juicio en el cual la credibilidad de la contraparte está en cuestionamiento. Los carismas tienen unas particularidades. El alto impacto del liderazgo y de la figura de un estadista cuando logra tocar la fibra emocional de sus electores despierta pasiones, amores
y también odios por parte de sus contradictores. Donald Trump es una figura de orden global con un gran arraigo en el elector norteamericano. Quienes son sus simpatizantes, aunque se le acuse de cualquier cosa, no van a cambiar su percepción porque tienen una afinidad ideológica, emocional y espiritual que les fomenta esa fidelidad y lealtad a su figura. Lo mismo, en sentido contrario, parecería ocurrir con sus detractores. Cualquier obra de gobierno excepcional que realizara Donald Trump difícilmente cambiaría la percepción que tienen los miembros del Partido Demócrata sobre este líder republicano. Y esas pasiones, esas emociones, ese alto impacto y sensibilidad que provoca su lenguaje, su discurso, su mensaje y su personalidad, seguirá dando mucho de qué hablar. Veremos si con el paso de los días logra capitalizar eso que él denomina ataque electoral a su favor o si por el contrario todas estas actuaciones judiciales van debilitando cada día más su imagen. Donald Trump, sin duda, nos guste o no, es un personaje para analizar con profundidad si queremos entender la actualidad y la realidad política no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Para ir concluyendo sobre este tema, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿afecta la actuación judicial a la democracia en los Estados Unidos o no hay razones para preocuparse? Sí, hemos visto que puede afectar y de hecho el nivel de conflicto es tan alto que hacía mucho tiempo que realmente la acción judicial puede ser determinante en la realización y en la ejecución de las instituciones democráticas en los Estados Unidos. Y eso ocurre pues cuando hay un conflicto serio que los Estados Unidos van a ir resolviendo y resolverán por tener el sistema político desde nuestra ciencia política más avanzado que existe, con todos sus errores y todos sus éxitos. Y como tú has dicho, Trump no solamente es un personaje desde nuestra ciencia política, la ciencia de la libertad constituyente, soberana y del realismo político, Trump no es ningún populista, es exactamente lo contrario. Es decir, Trump es diríamos técnicamente, aunque no se confunda con ideologías europeas, un nacionalista, es decir, un soberanista. Sí, y eso rompió el paradigma. Obviamente va a ser el personaje más odiado y en él se ha centrado todo ese conflicto casi constituyente que está ocurriendo en Estados Unidos como principal base de batalla y en todo Occidente, en realidad. Y fue el primero que rompió ese paradigma globalista, que era incuestionable, incuestionable, es decir, entre George Bush y Obama realmente no había un tema de fondo en cuanto a una visión necesaria de un posible programa o agenda a nivel global. Había matices ideológicos de qué potenciar más o menos, pero en realidad el paradigma lo rompe Trump. Cuando digo Trump, digo el equipo y la administración Trump y digo el MAGA, ¿no? Es decir, dentro del mismo partido republicano. Precisamente como se rompe ese paradigma de multilateralidad, de globalismo ideológico impuesto por las instituciones multilaterales internacionales o supranacionales, como se quieran decir, pues va a ser un enemigo global también, un enemigo que él personifica lo peor de toda la agenda que se intenta imponer, ¿no? De toda la visión casi de civilización en la que estamos afrontando. Y la noticia es que Estados Unidos se ha convertido en el campo de batalla principal, ya que en Europa
pues bueno, está colapsada por estos problemas y desde luego en Hispanoamérica están dedicados a otras cosas, ¿no? A otros enfrentamientos. La batalla se está dando y se va a dar en los próximos meses en Estados Unidos y aquí hay un tema de fondo muy importante, que es ese visión soberanista, multilateral o multilateral, de romper esa hegemonía socialdemócrata y globalista. Y en ese aspecto, Trump, que repito, no es ningún populista, sus formas pueden ser terribles, su comunicación es obviamente una estrategia y es un gran conocedor de la comunicación, como personaje que ha venido de la sociedad civil, que además triunfó en la sociedad civil. Pero desde luego tiene un fondo muy importante, muy decisivo para la historia y para el actual presente político de Estados Unidos y de todo el mundo, que es el soberanismo frente a la hasta ahora incuestionable y que cada vez se está rompiendo más hegemonía de la ideología del globalismo y de las agendas internacionales. Sube la temperatura en el termómetro. La ola de calor se sigue sintiendo en el Caribe colombiano y a escala global, sobre todo en el hemisferio norte, donde ya la primavera empieza a anunciar la próxima llegada del verano. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuáles son las conclusiones sobre todo esto? ¿Afectará la democracia o en modo alguno hay razones para preocuparse? Mira, yo creo que la democracia estadounidense tiene muchos problemas. No ha logrado resolver problemas de injusticia estructural que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con la polarización de la sociedad, que tienen que ver con el incremento de la pobreza, con el incremento de la utilización de drogas. Hay un problema doméstico que es muy importante y por supuesto que en ese sentido yo creo que la próxima administración de los Estados Unidos va a tener una mirada puesta en el ámbito interno, en el ámbito de la política interna, de los problemas internos que los Estados Unidos tiene. Yo creo que Donald Trump es un populista, creo que juega a apelar a las masas populares con un discurso reivindicativo que es característico del populismo de derecha. Y creo que los Estados Unidos, al igual que otros países, en América Latina por supuesto, están frente a una ruptura del pacto social, una ruptura del proyecto colectivo. Creo que la próxima administración le va a corresponder intentar recoger un poco y reconstruir el espacio de coincidencia de lo político, de la construcción de consensos. Lo que es muy difícil con una persona como Trump, por lo demás. Trump juega siempre a polarizar, Trump juega siempre a dividir. Y bueno, son los dilemas que la sociedad estadounidense enfrenta en estos momentos, yo creo. Doctora Jennifer Barreto Leiva, para concluir este apartado, ¿está en riesgo la democracia por la instrumentalización del sistema judicial con fines electorales? ¿O esto es una actuación normal de una serie de denuncias frente a una persona que ha tenido bastantes problemas en su tratamiento con las mujeres? Aquí hay un poco de las dos cosas, porque ciertamente, por muy trompista que yo pueda ser, yo tengo que reconocer, como mujer ponderada que soy, que sí, es un señor misógino, perdón, que tiene un discurso bien polarizado, pero de alguna forma se está rompiendo una serie de cosas acá que son de prestar atención. Él es el primer expresidente de los Estados Unidos que está incurriendo, o bueno, lo están llevando a incurrir en muchísimas cosas. Por ejemplo, es el primer expresidente de los Estados Unidos que tiene a su cargo o a sus espaldas un juicio de índole sexual como este que acaba de perder, ¿no? Yo veo bien complicada la situación para los Estados Unidos. Entiendo y creo firmemente que no es solamente conformarse con ser vigilantes, sino que deben tomar un paso e ir más allá, ir a la parte de la acción, porque todo esto que se está viendo, para mí, es un llamado de atención de muchas de las cosas que pueden venir.
La prensa se ha enfocado en explotar todo esto, pero en lo absoluto, por ejemplo, mencionan el escándalo del hijo de Joe Biden, que no es poca cosa, ¿no? Y ahí entonces estamos viendo, para los que no creen la forma en que se está instrumentalizando todo esto, ahí estamos viendo el cómo se están tratando las cosas, cómo se silencian a conveniencia a unas y cómo se les sube el volumen a conveniencia a otras, ¿no? Y lo encuentro muy delicado. Estados Unidos es un país que es ícono en muchísimas cosas, y que esto suceda en esa nación nos debe despertar muchas alarmas, porque empiezan a darse procesos, entiendo yo, muy peligrosos para la democracia del país. Aparentemente la afectación a la democracia va a demostrar que la justicia y la política siempre tienen una relación inevitable. La actuación de los líderes estará siempre bajo la óptica del sistema judicial en una democracia que respete el equilibrio y la autonomía de poderes. Pero si esa actuación lleva una orientación a instrumentalizar la justicia con fines políticos, como ocurre a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos. América Latina está llena de casos, tanto de izquierda como derecha, de juicios políticos que se han adelantado desde la rama judicial, y cómo desde el poder se intenta también utilizar a la rama judicial para perjudicar o favorecer a algunas personas. Eso es propio de la condición humana, y el verdadero estado de una sociedad, la condición de una organización estatal, podrá definir y determinar el nivel de respeto que se tiene por la Constitución, las reglas de juego y el sistema jurídico imperante y dominante. Avancemos con otro tema hoy en el termómetro que ha sacudido la agenda informativa esta semana: el triunfo de la derecha en las elecciones en Chile. Y para aprovechar el tiempo, entramos inmediatamente con la pregunta. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿cuáles son las razones de este triunfo de la derecha en Chile en contra de un presidente de izquierda que es quien más ha impulsado una reforma a la Constitución en la hermana República de Chile? La lectura que yo le doy es una suerte de escarmiento ciudadano. La gente empezó a ver que las promesas que estaba haciendo la administración actual quizá no eran tal y como se estaban presentando. Yo recuerdo como que si fuera ayer las advertencias que se hicieron desde Venezuela a Chile, y decían Chile no es Venezuela, así como han dicho con todos otros países. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta el carácter profundamente progresista, que no necesariamente es bueno, de esta administración. Y creo que esta reversa política que hubo, y que le da un amplio margen a la derecha para la Asamblea Legislativa, ha sido esa postura de corrección de la ciudadanía, de volver a lo que ya ellos entendían que era lo correcto, y la postura que estaba de alguna forma segura en el país. Creo que esto es una suerte de voto castigo para la administración actual, algo que debería llamar mucho la atención al presidente de Chile, y empezar a recapitular y a hacer revisión de sus gestas, porque el hecho de que ya no es solamente la mayoría, sino un amplio margen, un muy amplio margen de los votos, creo yo que debería llamarle la atención, porque esto es una manera de la ciudadanía de hablar definitivamente. Doctor Miguel Ángel Latuch, ¿es la consecuencia natural del desgaste en el ejercicio del poder esta derrota de la izquierda en las elecciones chilenas,
por la situación compleja de favorabilidad que vive el presidente Boric? ¿O cuáles son las razones de este giro ideológico en un tema tan importante como es la reforma a la Constitución? La pregunta es crucial. Yo quisiera empezar diciendo que los chilenos tienen el problema de que la constitución que tienen actualmente es la misma constitución que utilizó Pinochet durante la dictadura. Esa constitución no ha cambiado. Y yo siento que la sociedad chilena, de alguna manera, tiene el interés de que efectivamente la constitución sea reformada. Las constituciones representan acuerdos contractuales que definen la manera como se redistribuye el poder y define institucionalmente el país, pero además determina quiénes son los jugadores favorecidos, más o menos favorecidos, por la distribución del poder, por la distribución de beneficios económicos, etcétera. Yo creo que la derecha gana este proceso electoral por dos razones fundamentales. Uno, porque Boric ha sido muy mal presidente, porque no ha cumplido con las promesas que efectivamente había realizado, porque el proyecto reivindicador que lo llevó al poder nunca se llevó a cabo, porque derivó de manera muy tímida hacia la socialdemocracia, y porque ha sido incapaz de construir consensos que le permitan efectivamente adelantar un proceso constitucional con una mayoría efectiva que lograse construir un proyecto de arreglo político aceptable para la comunidad chilena. Quiero decir, yo no le tengo miedo a los cambios constitucionales, a mí me parece que a veces son necesarios, pero entiendo que los cambios constitucionales deben construirse desde el consenso. Y eso implica escuchar a los diferentes sectores, escuchar activamente y de manera clara a los diferentes sectores que forman parte de la sociedad de cada país. Evidentemente hay un voto castigo, evidentemente la derecha chilena es fuerte. Chile es un país conservador, Chile es un país en el cual la derecha tiene un peso específico muy importante. Creo que Boric no tenía la experiencia suficiente como para asumir la presidencia chilena, para adelantar los procesos de transformación política que la sociedad chilena requiere. Bajo esa óptica, sin duda, la experiencia es esencial en política. Se ha discutido ampliamente si en las elecciones, para elegir bien, se debe potenciar la experiencia sobre el talento. No existe una fórmula mágica para escoger a los mejores líderes, pero lo cierto es que una buena combinación de experiencia con talento podría reducir a un nivel tolerable el margen de equivocación. Pero la verdad es que los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos de hace 100 años, con la gran cantidad de líderes que han asumido el control político en las naciones del mundo. Todavía estamos hablando de guerras, de rivalidades, de pobreza, de desigualdad, de injusticia, de elementos fundamentales como la calidad de la educación, la salud, la economía global, y lo único que pareciera darse es una rotación de élites, un cambio de figuras, de rostros, de imágenes y de nombres, pero que cada vez que terminan los periodos volvemos a las mismas realidades, con candidatos prometiendo soluciones que cuando llegan a ser gobierno hacen exactamente lo contrario que prometieron. Pareciera ser un síntoma y un trabalengua permanente del discurso político, una repetición incansable de la ineficiencia y de la inefectividad en política. Es hora de tomar conciencia de eso y exigirle a nuestros mandatarios que tengan niveles de coherencia capaces de traducir las ideas a la realidad, el discurso a la acción, que provoque reales transformaciones. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer,
¿Es un efecto pendular natural del desgaste lo que pasó en Chile? ¿Cuáles son las razones de este triunfo de la derecha y qué vendría para el hermano pueblo chileno? Pues en absoluto, niego la mayor y además estoy completamente en desacuerdo con lo que ha expresado, ¿no?, el señor Atuch, con el doctor, y desde nuestra ciencia política lo tenemos muy claro. Primero de todo, es una falacia completa que fuese una constitución de Pinochet, es ridículo. Hubo 16 reformas, una de ellas, la más importante, más de 50 artículos, la de 2005, que la concertación, empezando por el presidente Lagos y por supuesto Michelet, celebraron abiertamente y por supuesto como ya una completa renovación y nueva constitución democrática. Entonces, eso estaba más que superado, aparte de que siempre fue refrendada abiertamente por el pueblo chileno, desde la primera, cuando Pinochet deja el poder, refrendada aquella reforma, como las 16 reformas posteriores. Repito, 16, la más importante en 2005, en la que se proclamó prácticamente una nueva constitución. Así lo dijo Lagos y así ratificó Bachelet, etc. Entonces, lo que se creó es un auténtico asalto a la institucionalidad chilena, que la cobardía de la derecha en ese momento en el poder, la cobardía institucional y, por supuesto, la complicidad abrumadora de todos los medios de comunicación hizo algo irreal, que es esos primeros resultados que dieron que alguien tan poco preparado como Boric llegara al poder y encima por supuesto, con el apoyo de una comunista como Hertz y pretendiendo hacer nada más y nada menos que una refundación de la República y un cambio constitucional. Lo que está pasando es sencillamente que cuando un pueblo se le fuerza a entrar en una realidad que no es real, una realidad alternativa, en algún momento la realidad se abre paso. La ley natural de la historia y de la sociedad humana es que la realidad se abre paso. No hay el binomio en la teoría pura de la República habla García Trevijano, que todo sistema se debe estar sólidamente sobre los cimientos de la verdad y la libertad soberana, es decir, la soberanía. En el momento en que tú alteras la verdad, la realidad empírica, y alteras la soberanía, obviamente te da sistemas absolutamente artificiales. Esta artificialidad sencillamente se ha empezado a desmoronar. Se puede mentir a pocos durante mucho tiempo, se puede mentir a muchos durante poco tiempo. Es imposible mentir a todos durante todo el tiempo. Entonces, está emanando sencillamente la realidad social y nacional de Chile. Entonces, y ha empezado a aflorar. Y lógicamente ayudada, y esto lo hemos comentado, esta segunda oleada del socialismo del siglo XXI viene mucho más, digamos que se reproduce, como escribía Shakespeare, como farsa, ¿no? Después de la tragedia viene la repetición como farsa, y esta segunda oleada del socialismo del siglo XXI es con personajes absolutamente ineptos, como el caso del señor de Perú, de Castillo, que fue ya depuesto, y con otras realidades en el cual Boric obviamente no estaba preparado, y en el caso de Colombia tenemos una persona con una trayectoria brillante, pero que evidentemente tiene demasiadas alforjas y tal vez esté demasiado escorado doctrinalmente y dogmáticamente. La cuestión está que, bueno, en Argentina vemos cómo ha salido el tema Fernández, etcétera, etcétera. No digamos en los demás países. Ese sí, el síntoma de un intento de imposición sobre la realidad. Y en este momento Chile está emergiendo de una realidad social y política que evidentemente tendrán que afrontar y decir, oye, pues señores, era mentira esto de que queríamos una nueva constitución. Eso era falso, ¿sí? Y entonces pero fueron más débiles que, por ejemplo, Colombia en el 19, que sí que aguantó su institucionalidad y su mayoría social. En Chile no. En Chile cedió y se cedió a una minoría absolutamente agresiva y absolutamente violenta, que transmitió algo que unos interesados más media lograron también multiplicar. Es la realidad la que emana y emerge en estos momentos en Chile, ¿no? Al margen de que, por supuesto, en los demás países pues tengan su trayectoria
su trayectoria política, pero en realidad es la realidad en este momento la que está emergiendo. Por cierto, podía haber hecho también en Colombia, después del referéndum que perdió aquella paz, se supone esa paz que se había impuesto, y sin embargo, en el caso de Santos lo intentó mantener. Luego volvió el Centro Democrático al poder, pero desde luego, al menos en Boric hay que reconocerle que al menos intentó llevar una nueva constitución con una nueva elección, ¿no? No trató de estafar, como lo hizo Santos en su momento, diciendo que bueno, el pueblo se había equivocado y ahora él imponía el acuerdo que el pueblo había votado. ¿Sí? Al menos en Chile han sido un poco más coherentes. Han intentado de nuevo ir a una constituyente y la constituyente ha salido pues exactamente lo que es, algo más acorde a la realidad, y porque no se puede manipular y torcer la voluntad de la realidad del pueblo durante todo el tiempo. Para ir concluyendo, doctora Jennifer Barreto, para las naciones latinoamericanas, lo que está pasando en Chile dejaría algunas lecciones susceptibles de análisis, y de ser así, ¿cuáles serían esas lecciones bajo su perspectiva? Definitivamente sí, el proceso de madurez que está viviendo Chile en este momento es muy interesante. Con esto que acaba de suceder en las elecciones, está a un desarrollo. No me atrevería a especificar qué análisis o qué lecciones todavía, porque creo que a Chile le queda un camino por delante políticamente hablando. Esta administración la veo aún fuerte. Sin embargo, sí creo que Chile está empezando a escucharse y a entender el proceso que está viviendo, quizá por la prisa de salir de otros procesos que no fueron tan positivos para el país, no permitió que la ciudadanía madurara políticamente. Y creo que la parte positiva de todo este proceso que se acaba de vivir es que el ciudadano chileno está madurando, está aprendiendo a conocerse políticamente y todavía está en esa suerte de tregua donde se permiten experimentar políticamente, cosa que cuando están ideologías de izquierda no está permitido porque no es parte de la estructura y de la naturaleza de estas ideologías. Es un proceso que creo que hay que seguir observando, que va a seguir madurándose en el camino y que es muy interesante porque nuestros países creo que no se han dado esa oportunidad de conocerse políticamente hablando. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, doctora Jennifer Barreto Leiva. Gracias por la oportunidad como cada semana y nos vemos en 7 días. Así será. Doctor Miguel Ángel Latuch, ¿qué podemos analizar? ¿Y existen algunas lecciones de lo que está pasando en Chile para el resto de las naciones latinoamericanas? Mira, yo creo que el primer aprendizaje es que efectivamente los líderes tienen que ser, no pueden ser producto de la casualidad. Creo que Boris fue producto de una situación muy particular de la sociedad chilena, y efectivamente llegó al poder sin haber transitado por una vida política o profesional que le diera mucha más capacidad para jugar el juego político complejo que vive la sociedad chilena. Yo no creo que no pudiera decir que el gobierno de Boric es un gobierno de izquierda. Yo creo que llegó con una plataforma de izquierda y nunca logró implementar un plan coherente. Para mí el gobierno chileno es una gran incógnita, ¿no? Porque su capacidad política, su capacidad para hacer, para adelantar un proceso de transformación política que yo creo que le hace falta a Chile, porque evidentemente si hay un país en el cual hay una inequidad absolutamente abismal, es Chile. Chile tiene un problema de injusticia estructural muy, muy profundo. Y yo creo que el cambio constitucional, a diferencia de lo que dice mi amigo Vicente, no es una ficción. Hay un cambio constitucional, hay una aspiración por transformar la Constitución
chilena, si no, no estaríamos en presencia de procesos que van orientados en esa dirección. Es evidente que ese proceso está en el corazón de los chilenos, ¿no? Y creo que está allí porque, de nuevo, el hecho de que la Constitución haya sido promulgada durante el gobierno de Pinochet la pone muy en cuestionamiento, yo creo. Creo que es a fin de cuentas la Constitución de una dictadura, y creo que eso es muy malo para un pueblo que pretende vivir vivir en una democracia, ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, mm, hay que esperar un poco para ver qué va a pasar. Quiero decir, es muy malo que en una primera oportunidad la izquierda extrema haya estado al frente del proceso constitucional, y creo que es muy malo que en esta oportunidad sea la derecha la que está al frente del proceso constitucional, y creo que es muy malo porque habla mucho de la incapacidad del pueblo chileno para construir consenso. Yo creo que la madurez de la política, la madurez del juego político está asociado precisamente a entender que hay diferencias, que las diferencias son buenas, que hay razones para construir una ideología u otra, y que es precisamente en el momento de construcción de consenso, es en ese momento en el cual se construye el espacio democrático. Yo no estoy seguro de que la sociedad chilena tenga la madurez para definirse políticamente de cara al siglo XXI en términos de entender esa diferencia y construir esos consensos que hacen falta para que la democracia chilena salga fortalecida de estos procesos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Miguel Ángel Latuch. Siempre es un gusto estar acá. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, para concluir, la misma pregunta. ¿Alguna lección para el resto de las naciones latinoamericanas sobre el triunfo de la derecha en Chile? Yo creo que debe ser una lección de fondo, de profundidad. Y no tiene que ver necesariamente con el hecho de ser de derecha o ser considerado de derecha. Es la lección, que no creo que va a ser aprendida, pero bueno, es al menos la lección de que no se puede imponer sistemas políticos, no se puede imponer transformaciones de diseño. Se tiene que respetar y buscar cuál es la voluntad real soberana de los pueblos. Entonces, y eso va más allá de derechas y de izquierdas. Así que lo que nos muestra y la lección que nos da es que el buenismo, el dejar que una escalada de agresión callejera se interprete como una voluntad popular y que alcance a una situación de deformar incluso la voluntad en unas elecciones, etcétera, etcétera, solo conducen a que cuando nos alejamos de la realidad siempre vamos al fracaso. Es una ley natural de la historia y de la sociedad. Es necesario acercarnos a la ley de la natural y a lo que es real en la sociedad y en la historia. Entonces, no se puede imponer artificios ni diseños a un pueblo, y si se quiere hacer ese proceso, tiene que ser un proceso desde un punto de partida de respeto y de cuestionamiento de institucional, cosa que no ha ocurrido, desde luego, en Chile, y no ha ocurrido en otros sitios. O se respeta realmente la soberanía de las naciones materiales de verdad, o tendremos una constante crisis institucional que no llevará a ninguna parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. A vosotros, muchas gracias. Un privilegio y un honor haber compartido esto. Como hemos visto, el panorama electoral en los Estados Unidos sigue en marea alta y con vientos recios. La figura de Donald Trump genera cada vez más altos niveles de polarización a favor o en contra de su imagen y su propuesta política. Las actuaciones judiciales tienen una incidencia directa en la favorabilidad y en la intención de voto. Veremos si lo perjudican o lo benefician. De igual modo, en Chile,
ese giro y ese cambio hacia la derecha tienen un alto impacto en lo que serán las próximas elecciones presidenciales y el cambio que tanto esperan los chilenos. Dejan grandes lecciones para Latinoamérica y para el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.